¿Por qué empresarios innovadores de la talla de Elon Musk, por ejemplo, se fascinan con la Argentina libertaria de Javier Milei, pero apoyan a Donald Trump, que tuvo una política proteccionista en su presidencia? ¿En qué está el mundo hoy y cómo juega la política económica libertaria en esa geopolítica económica? De eso vamos a hablar hoy, a conversar hoy con un argentino que hace 30 años que está en Wall Street y puede ver el mundo y la Argentina desde distintas orillas. Me refiero a Alberto Ades. Muchísimas gracias, Alberto, por estar hoy en la repregunta. Encantada, Luciana, de estar contigo. Bueno, Alberto Ades es un economista, es el director de investigación y estrategia en un hedge fund, NYI Management, hedge fund muy importante. Es doctor en economía por la Universidad de Harvard, abogado por la Universidad de Buenos Aires, especialista en macroeconomía y finanzas internacionales. Desde su rol de investigador de investigación y estrategia en este hedge fund, se enfoca en inversiones que tienen que ver con las economías globales, también los emergentes, pero también fundamentalmente con las economías globales, siempre desde la perspectiva de esas grandes tendencias macroeconómicas y políticas, su mirada. Estuvo, bueno, durante todos estos años de carrera ha estado en el Bank of America, en Merrill Lynch, en Goldman Sachs, y fue profesor también de la Universidad de Harvard. Alberto, te dejo planteada esta pregunta. Vemos el gran debate que se está dando en Estados Unidos entre los dos candidatos, el demócrata Kamala Harris y Donald Trump del lado republicano, y el alineamiento, por ejemplo, de Elon Musk detrás de Donald Trump muy decididamente, subiéndose inclusive a los escenarios de campaña de Trump, como vimos en los últimos días. ¿Cómo es que Elon Musk ve con tanto fervor la Argentina libertaria de Milei, pero apoya a un político, a un expresidente que tuvo una política arancelaria y agresiva en Estados Unidos? ¿Qué quiere decir esto? Es una gran pregunta esa, Luciana. A ver, ¿cómo es que ve parte del empresariado americano? Y no es solamente Elon Musk, hay varios otros empresarios que en el pasado, incluido él, se alinearon con el Partido Demócrata y hoy los ves alineados con el Partido Republicano. Creo que tienen diferencias de todas maneras con Trump, o sea, tienen diferencias con algunas de las actitudes que ha tenido en el pasado hacia la democracia, en enero del 2021, etcétera. Obviamente tienen alguna preocupación por las actitudes proteccionistas hacia el comercio, pero como en la Argentina y como en muchos otros países, la política en Estados Unidos se ha agrietado mucho y hay una percepción de muchos de estos empresarios que el Partido Demócrata ha tomado una dirección que es contraria a los intereses del empresariado, que tiene elementos culturales y políticos controladores, digamos, muy demasiado progresistas, que en su intento de combatir el racismo se ha vuelto racista en alguna medida, y creo que esa batalla cultural explica parte del apoyo al Partido Republicano y a Donald Trump, que es el candidato del Partido Republicano. En cuanto a Milei en particular, mi impresión es que parte del empresariado americano que lo apoya y que se ve seducido por Milei, se ve seducido por la capacidad que tiene el presidente argentino de decir muchas de las cosas que el empresariado americano querría decir y querría que sus políticos dijeran, pero no se animan. Y lo ven a Milei como una persona que no tiene miedo, no tiene ningún miedo de ser, digamos, políticamente incorrecto y decir muchas de las cosas que ellos piensan que querrían que el Partido Republicano representara. Creo que no representa todo eso el Partido Republicano hoy, pero sí lo ven en Milei y lo quieren como ejemplo de lo que debería ser un partido pro negocios, pro mercado en Estados Unidos o en algunos de los países europeos. Ahora, entonces, lo que planteas, Alberto, es que en esa polarización que se da en muchos países, en la forma que adopta en Estados Unidos es que aquellos que defienden un libre mercado total y que querrían una visión libertaria como la de Milei, se conforman de alguna manera con Trump por otro tipo de polarización que es cultura woke, cultura anti-woke.
Correcto, correcto. Ujú. El partido, y es claro que el Partido Demócrata mismo, al margen del tema cultural woke, en lo económico no es el partido de Bill Clinton, por ejemplo. No es un partido enfocado en eliminar el déficit fiscal, en reformar lo que se llaman los entitlement programs, que son los programas de seguridad social. Ujú. Es un partido que ha expandido el gasto y que propone aumentos de impuestos para financiar más gastos. O sea, es un partido que en definitiva, en términos económicos, claramente se ha ido hacia la izquierda y en términos políticos y culturales también. Y creo que eso es lo que rechaza el empresariado. Alberto, tengo este dato en relación a la presidencia de Trump y su política arancelaria, que dice que, bueno, los aranceles afectaron 380.000 millones de dólares de importaciones, basándose ese cálculo en los datos sobre flujos comerciales anteriores a la escalada arancelaria. Bueno, el objetivo era combatir el robo de propiedad intelectual de China y estimular a la industria manufacturera. Pero eso produjo suba de los insumos, efectos inflacionarios, y la política de Biden no hizo más que consolidar esa visión proteccionista. Entonces la pregunta aquí es, está esta entronización de Milei como una especie del emblema libertario, como vos decís, de empresarios y de un mundo muy librepensador en temas económicos que no encontraban quien les diera voz. Se las da Milei. Ahora, Estados Unidos ha crecido en parte de su historia económica y se ha consolidado por una política proteccionista. ¿Cuánto ha pesado ese libre mercado que plantea Milei como total y absoluto y un proteccionismo inclusive razonable, digamos, en el desarrollo económico y en el crecimiento de Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos tuvo, y es muy buena pregunta esa, porque parte del argumento de Trump justamente es que el Partido Republicano tuvo una etapa proteccionista para desarrollar la industria americana. Entonces, el argumento de él es, yo en definitiva estoy haciendo lo que ya hicimos en el pasado, no lo estoy inventando yo. Eh, Obviamente, el Estados Unidos de la posguerra, de la post-segunda guerra mundial, fue un Estados Unidos muy distinto, fue un Estados Unidos que intentó imponer el libre mercado en el resto del mundo y beneficiarse de ese libre mercado, tanto en flujos de comercio como en flujos de inversión, convirtiéndose en el principal inversor extranjero directo en muchos otros países. Eso Ujú. empieza a revertirse gradualmente y después más intensamente con la entrada de China en la Organización Mundial Claro. del Comercio, ¿no es cierto? En el 2000, 2001, cuando China entra, y al entrar empieza a incorporar millones de personas a la fuerza laboral y a la industria manufacturera china, y eso desafía la producción en Estados Unidos y en Europa, manufacturera. Eso empieza a generar gradualmente una resistencia al libre mercado que se consolida muy fuertemente con Trump. Ahora, Ujú. lo otro que hay que tener en cuenta es, como vos dijiste, los demócratas no eliminaron los aranceles que impuso Trump, eh, pero las perspectivas hacia adelante son muy distintas. O sea, si vos ves lo que están proponiendo hoy los demócratas no están proponiendo eliminar los aranceles. Parte de lo que sucedió tuvo que ver con la entrada de China, parte tuvo que ver con COVID también, y podemos hablar de Claro. eso, ¿no es cierto? Ujú. Eh, pero en el caso de Trump, Trump está proponiendo una expansión bastante sustancial del proteccionismo. O sea, dos de los pilares de campaña de Trump son imponer un arancel externo del 10% a todas las importaciones, no a sectores específicos como se hizo durante la primera presidencia, e Ujú. imponerle un arancel del 60% de las importaciones chinas. O sea, cerrar mucho más la economía americana todavía de lo que la cerró durante su primer gobierno y la mantuvieron los demócratas. Te decía que COVID también tuvo una influencia porque si bien parte de la motivación fue tratar de reconstruir el tejido manufacturero que se había deteriorado y había impactado en muchos de los estados del centro de Estados Unidos, generando
una crisis económica, social, cultural, inclusive de adicción a las drogas, también la vulnerabilidad que sintieron muchos países durante COVID cuando vieron las cadenas de producción y de valor interrumpidas cuando China básicamente cerró su Claro. economía, las ha hecho a muchas buscar reconstruir esas cadenas con países amigos, ¿no es cierto? Con lo que llaman friendshoring, o sea, reubicar esas cadenas, sea en ellos mismos o en países en los que tienen confianza absoluta, como en el caso de Estados Unidos, lo son México y Canadá. Claro. Alberto, es interesante. El COVID generó otro esquema de relación global y luego vinieron las guerras, ¿no? Con la invasión rusa-Ucrania y Hamás, la invasión, el ataque terrorista de Hamás el año pasado a Israel, que trastocó aún más, bueno, con el epicentro del Medio Oriente, trastocó más ese mapa global. Eso se potencia, el miedo a que se interrumpan las cadenas de provisión de insumos, las cadenas logísticas, etcétera, gas, petróleo y otro tipo de insumos. Entonces, en ese mundo tan particular, en esta geopolítica tan particular, ¿por qué esperar que esa lógica de libre mercado absoluto pueda ser sostenida de manera beneficiosa en un país como Argentina? De manera beneficiosa para la Argentina, me refiero. Bueno, la Argentina tiene un mercado, a ver, con el proteccionismo ya probamos durante décadas y no fue muy mal, ¿no es cierto? O sea, no fue definitivamente muy mal. Eh, el, digamos, el libre mercadismo, como querramos llamarlo, absoluto, no lo hemos probado y no sabemos si va a funcionar tampoco. Lo que es claro es que el modelo argentino de proteccionismo generando rentas o cuasi rentas distribuidas por un poder central que al mismo tiempo generan oportunidades enormes de corrupción y distorsiones, ese modelo no va más. Si vamos a terminar en algo que no existe en ningún otro país del mundo o algo intermedio, no lo sabemos todavía, pero creo que la movida de Milei, al ser una movida agresiva y con convicción, es muy positiva porque los intentos anteriores que hubieron de modernizar el país y de apartarnos de un sistema proteccionista, corporativista, de capitalismo de amigos, etcétera, siempre fueron tibios o tímidos y nunca llegaron a generar los resultados que deberían haber generado para hacerse políticamente sostenibles y por eso han fracasado. ¿A cuáles te referís? ¿Al menemismo y a Cambiemos? Bueno, definitivamente, yo creo que en el caso del menemismo hubo una... En los dos casos hubo mala suerte. Hay quienes siempre dicen que los peronistas tienen buena suerte, no les pasó en el último gobierno, obviamente, pero en los dos hubo bastante mala suerte. En el caso del menemismo, recordemos que vino la crisis asiática, después vino la devaluación brasileña, después vino la crisis, o sea, al mismo tiempo la crisis de Rusia, 9/11, la apreciación del dólar, la caída en el precio de los commodities. Se dio una combinación de factores realmente que fue muy difícil de sobrevivir. En el caso de Cambiemos, tuvimos una cosecha muy mala en el 2018 y con los recortes de impuestos acá en el 2017, eso de alguna manera, y podemos hablar del tema ese después, porque se presenta un panorama similar hacia adelante, eso forzó a la Reserva Federal a subir tasas en forma más rápida en 2018 y la combinación de una mala cosecha con una Reserva Federal subiendo tasas nos mató. Entonces, hemos tenido mala suerte, pero las reformas definitivamente durante el gobierno de Macri que las subieron, se hicieron en forma mucho más gradual. Macri obviamente era parte de una coalición que tenía dentro elementos que no estaban convencidos. El Partido Radical, buena parte del Partido Radical y la coalición cívica no habían sido tradicionalmente pro libre mercado, pro privatización, pro Estado chico, etcétera. Y para mantener esa coalición anti-K, Macri tuvo que proceder mucho más despacio y bueno, ese intento fracasó.
Alberto, en el escenario que estás componiendo, la conclusión que saco es que en la Argentina hay dos procesos que no convergen. Están jugando dos procesos. Uno es el local, de una historia político-económica que necesita entrar de alguna manera, es decir, de alguna forma efectivamente a un proceso de libre mercado, porque ha estado muy atado en el proteccionismo. Pero al mismo tiempo hay un escenario global que está en un proceso distinto. Por un lado, hay una necesidad de cerrar en algo las fronteras para reducir esa dependencia riesgosa en términos de seguridad defensiva, digo, militar, y en términos de seguridad de provisión de recursos centrales para la producción y el crecimiento. Y también hay otra cuestión en el plano global. Decías que que no sabemos la forma que va a tener este libre mercado, que por primera vez la Argentina intenta abrazar, si va a ser algo un poco un balance entre lo viejo y lo nuevo, o un libre mercado absoluto. ¿Hay algún país del mundo que tenga como regla el libre mercado que quiere Milei? ¿Hubo en la historia, por lo menos del último siglo, algún país que se haya propuesto eso y haya concretado bastante ese objetivo? Bueno, yo diría que la verdad es que hay que remontarse a principios del siglo XX para encontrar ese tipo de libre mercado, ¿no? O sea, con estados muy chicos, algunos de ellos sin bancos centrales. Por ejemplo, ¿qué países, en qué Bueno, países pensás? Argentina, podés pensar en Argentina, claro, podés pensar Claro. en Argentina a comienzos del siglo XX, o sea, con un estado muy chico, con un impuesto, con un nivel impositivo bajísimo, con una apertura comercial casi absoluta. Es difícil encontrarlo, después de la Segunda Guerra Mundial, es difícil encontrar un país que se propone ese tipo de libre mercado. Tampoco es claro qué es lo que va a quedar del intento. Lo que sabemos es que Milei está tratando de empujar el péndulo de una manera muy decisiva y muy agresiva, y lo más probable es que no llegue al extremo donde él querría llegar ideológicamente, pero que haya mejora, o sea, que la Argentina se normalice, sea un país más parecido a sus vecinos, más parecido a los países desarrollados, más parecido a los países que tienen una dotación de recursos similares a los de Argentina, llámese Australia, Nueva Zelanda, Canadá, etcétera, y no a un país como en el que nos hemos convertido durante los últimos 70, 80 años. Eso en cuanto al tema, digamos, doméstico y a lo que estamos intentando, o lo que está intentando hacer el gobierno de Milei. También, obviamente, hay dos temas externos muy importantes. Uno que ya mencionaste, que es sobre todo el conflicto con Rusia, que nos pega más Claro. directo. El conflicto de Medio Oriente nos pega menos directamente, pero el conflicto con Rusia nos pega muy directamente porque Rusia es un proveedor del tipo de commodities del que podemos ser proveedores nosotros. Entonces, a pesar de la vocación proteccionista que parece tener los Estados Unidos, también, como te dije, hay una vocación de realocar o reubicar las cadenas de valor y los proveedores de productos y materias primas y mano de obra entre países amigos. Y ahí tenemos, creo que, una gran oportunidad, porque nosotros tenemos mucha superposición en la capacidad de producir materias primas similares a las de Rusia, sea petróleo, gas, minerales, etcétera. Entonces hay una gran oportunidad para la Argentina de convertirse en un socio estratégico, en un amigo de Estados Unidos y de Europa y en un proveedor confiable de esas materias primas, de esos commodities. Ahora, sí. Sí, No, te por iba a favor, decir, ese sí. es un factor geopolítico, un cambio geopolítico que no se va a revertir en el corto plazo y que debemos aprovechar definitivamente. No solamente nosotros, toda Latinoamérica debería aprovechar. Ahora bien, eso me parece importantísimo, esa gran oportunidad que surge. La cuestión es cuando te sentás en Wall Street, cuando dialogás con los inversores que están buscando en todo el mundo colocar de manera interesante sus recursos,
¿Cuál es el principal foco de incertidumbre? ¿Es la gobernabilidad de Milei, dado la poca base de sustentación política que tiene? ¿O es la misma política económica de Milei con la idea de, está bien, es un gran libertario, pero está controlando el precio central de la economía argentina, que es el dólar, conteniendo el crawling peg de 2% mensual? ¿Qué ven los inversores? ¿A qué le tienen más miedo? Me parece que los inversores me parece que los inversores a lo que le tienen más miedo es al péndulo argentino. O sea, los inversores vieron la historia de Menem cuando la Argentina era presentada en Wall Street y en Washington como un ejemplo a seguir por otros países de Latinoamérica, y a eso le Claro. siguieron después 20 años de populismo. Después de eso vino, o 15, 16 años de populismo. Después de eso vino Macri, que también se presentó como una promesa de cambio, una derrota del kirchnerismo que duró 4 años, y volvió el kirchnerismo más rancio, más intervencionista, más deficitario, que multiplicó la inflación al 200%. Entonces yo creo que el temor es el péndulo, es la posibilidad de que, bueno, lo de Milei pinta bien, que dure 2 años o 4 años y después venga un Kicillof o algún otro kirchnerista y te dé vuelta todo. Creo que es interesante lo que está pasando en la Argentina, y creo que lo que sería muy positivo, y bueno, yo estuve reunido con el presidente cuando estuvo acá para Naciones Unidas, y es algo que yo le dije, mira, tal vez es una expresión de deseos solamente, pero lo que sería muy, muy positivo para la Argentina sería que el peronismo se reformara de la misma manera que se reformó el PT, el Partido Laboral, en Brasil. En Brasil sucedía exactamente lo mismo. Cuando en el 2003 ganó Lula, o en el 2002 ganó Lula y asumió en el 2003, se le dio a Brasil una prueba enorme, que fue: este va a ser un izquierdista confiscador que nos va a subir los impuestos a las nubes, va a aumentar el gasto, va a va a tratar de controlar el Banco Central, descontrolar la inflación. ¿O aprendieron algo? Y aprendieron que la macro hay que independizarla y hay que dejarla que la manejen los técnicos y enfocarse en temas de micro, en temas de distribución, en temas de educación y en temas sociales. Y Lula lo que mostró fue que la política macro se podía profesionalizar y la izquierda podía representar otra cosa en Brasil. Y yo creo que eso es lo que le está faltando a la Argentina. A la Argentina lo que le está faltando es que el peronismo demuestre que puede profesionalizar la macro. Ahora, Alberto, ese es un objetivo para el cual el gobierno y el presidente Milei no tiene herramientas, no depende de él. Entonces, ahí la cuestión es esa gran oportunidad que planteas en términos de aprovechar esta geopolítica global para consolidar una posición de proveedor de materia prima y de recursos interesantes para el resto del mundo desde la Argentina. No se va a poder concretar en estos 4 años de gobierno esas inversiones que el gobierno está esperando en esos sectores. Dado este temor al péndulo, porque estas inversiones son de muy largo plazo, está trabando la decisión finalmente tanto de la inversión financiera como de la inversión de capital Real. que viene y un real podría hacer en la Argentina. Me da la impresión que digamos, la reforma esta del RIGI, ayer justamente un grupo de abogados que participaron en la redacción estuvieron acá en New York explicando cómo funciona, y yo participé en una comida a la noche en la que nos dieron detalles. Yo creo que eso puede contribuir, sobre todo en sectores como la minería, la energía, que requieren inversiones muy sustanciales de largo plazo. El aluvión de inversiones que podría recibir la Argentina, sea más chicas, o sea, no protegidas por el RIGI, o financieras, mi impresión es que se van a demorar al menos hasta las elecciones de medio término. O sea, algo va a entrar poco, creo yo, hasta las elecciones de medio término, cuando ahí tengamos una primera señal de si al menos la población apoya estas políticas con un apoyo más sustancial hacia el partido, Libertad Avanza y los partidos asociados a la Libertad Avanza.
Un cambio más significativo creo que va a tener que esperar a 2027, a las próximas elecciones y ver los resultados en la elección presidencial, porque como dijimos, la experiencia de 2018-2019 fue muy mala, ¿no? La experiencia del primer gobierno de Macri fue una gran desilusión para los inversores, que se volvieron a quemar con una reestructuración de la deuda. Alberto, eso nos lleva al tema del cepo, de la postergación de levantarlo. No se está dando por ahora, no hay un plazo fijado. La única señal que tuvimos es lo que dijo el presidente Milei en el discurso de Wall Street, cuando habló de cuando la inflación llegue a cero, vamos a levantar el cepo, pero cambió los términos de esa inflación. No era la inflación del INDEX, sino una inflación del 1,5, es decir, del pedacito del, por ejemplo, 4% mensual, hay un 1,5 que debería llegar a cero. ¿Se está lejos? Vos sos, según muchos argentinos de Wall Street, uno de los argentinos que más conocen en detalle los problemas de la Argentina en términos macroeconómicos. ¿Se está lejos de llegar a la reducción no del IPC a cero, sino del ese 1,5 marginal que señalaba Milei? Claro, expliquémoslo un poco más en detalle. Por Lo favor. que Milei dijo es, del 4% que tenemos de inflación, justamente yo le pregunté, en la conversación que tuvimos le dije, Javier, pareciera como que la inflación se quedó pegada en 4%, bajó más rápido de lo que esperaban todos, pero se quedó pegada ahí. Y él lo que me dijo, mirá, lo que pasa es que tenés que tener en cuenta que del 4% ese, un 2% te viene del crawling peg. O sea, es como que estamos importando un 2% de inflación. Más, estimó él, hay un 0,5% de inflación mensual que viene de la inflación global, que digamos que absorbemos. Entonces eso nos da un 2,5. Entonces del 4 hay un 2,5 que nos los estamos imponiendo nosotros con el crawling peg y un 1,5 que es lo que genera el programa económico. Cuando ese 1,5 se convierta en cero, o sea, la inflación del IPC medido de 2,5, podemos empezar a bajar el crawling peg. Entonces yo le pregunté, le dije, pero ¿y cuándo te parece que eso puede suceder? Y él me dijo, mira, yo creo que vamos a ver una baja de la inflación de acá a fin de año. Dijo, ahora estamos pagando el precio de haber expandido la cantidad de dinero demasiado en el segundo trimestre con compra de reservas. Digo, nosotros pensábamos que el tercer trimestre iba a ser muy malo para la balanza de pagos, entonces preacumulamos reservas en el segundo trimestre y esa expansión, que tiene un impacto sobre la inflación rezagada, la estamos pagando ahora. Eso debería empezar a disminuir en el cuarto trimestre. Entonces él dijo, yo creo que en el cuarto trimestre y en el primer trimestre del año que viene vamos a ver una baja sostenida de la inflación y ahí podemos empezar a pensar en una baja del crawling peg. O sea, yo creo que no estamos tan lejos de... Ahora, Alberto, ¿cómo bajar el cepo sin tener reservas? Porque también otros cálculos de varios estudios especializados en cuestiones macroeconómicas, consultoras en la Argentina, hablan de reservas netas negativas, a principio del año que viene. Entonces, ¿cómo afrontar ese momento de esa inflación cero en los términos que la define Milei, que sería el momento de sacar el cepo si justo hay reservas netas negativas? Yo te voy a decir cómo lo piensa él, porque esa conversación la tuvimos. Él dice, yo no voy a necesitar intervenir. ¿Por qué no voy a necesitar intervenir? Yo no voy a necesitar intervenir porque yo voy a mantener la política monetaria muy restrictiva. La cantidad de dinero va a estar fija. Entonces, sí, puede que por algún susto, sea algún factor global o algún factor doméstico, alguien salga a comprar dólares y me empuje el tipo de cambio transitoriamente. Pero como yo no lo voy a convalidar, porque yo no voy a aumentar la oferta monetaria, eventualmente van a tener que pagar impuestos o van a tener que pagar sueldos o alguien va a tener que pagar algo en pesos y esos dólares que compraron los van a tener que volver a vender. Entonces, él como la ve es, yo no voy a intervenir. El tipo de cambio se va a estabilizar y Toto piensa, el ministro Caputo piensa que en realidad más que estabilizarse el peso se va a apreciar porque los pesos van a ser escasos y en la medida en que la economía siga creciendo, la demanda de pesos nominales va a seguir aumentando y al estar la oferta fija, el precio va a subir.
última pregunta, Alberto. La gente se pregunta cómo toda esa ingeniería macroeconómica termina redundando en una mejora efectiva, sustanciosa del salario real y de la posibilidad de consumo. Cuando eso funcione, según la explicación que da el gobierno y que te confió a vos, ¿en qué momento se empieza a notar en la vida cotidiana? Bueno, estamos viendo, o sea, el salario real, perdón, doy un paso atrás. A ver. La mejora en el estándar de vida inducida por la mejora en el salario real requiere una mejora en el nivel de productividad para que sea sostenible. O sea, el salario real sin mejora en la productividad no es sostenible, eso lo sabemos. Eventualmente te lo come la inflación. En ese sentido, creo que el trabajo que está haciendo, hay dos patas que son muy importantes. Una es la reducción en la inflación, que permite un mejor planeamiento del consumo y de la inversión. Y la segunda es el trabajo que está haciendo Federico Sturzenegger en eliminar regulaciones, restricciones, peajes, trabas, etcétera. Todo eso va a redituar una mejora en la productividad. El salario De todas real, maneras, sí, sí. por favor. No, te iba a decir, el salario real ya está subiendo, o sea, estamos viendo que el salario real Sí. tocó piso en febrero o marzo y desde entonces está mejorando. Y estamos viendo una mejora en el consumo. No sé si viste ayer un tuit de Marcos Galperín, donde dice que las ventas en unidades, o sea, obviamente no en pesos, porque tenés inflación, pero en unidades fueron las ventas más altas en términos históricos durante el mes de agosto en la Argentina en Mercado Libre, y que en septiembre vienen más fuertes todavía. O sea, ya se está viendo, creo, una recuperación del consumo en la Argentina. Bien, y última cuestión para terminar esta entrevista, Alberto, es a pesar de ese optimismo con el que concluís tu evaluación de las políticas económicas del gobierno, ¿reconoces y ves que los inversores son más cautos y prefieren esperar por lo menos hasta las elecciones de 2025 para tomar sus decisiones efectivas de inversión? Creo que sí, y te diría que hay un par de factores más que son importantes y que están fuera de nuestro control antes. Uno son las elecciones americanas, y ahí lo que debemos ver o enfocarnos es cuánto estímulo fiscal resulta de el resultado de las elecciones, valga la redundancia. Si tenemos un gobierno unificado, sea demócrata o republicano, es más probable que haya más estímulo fiscal. O sea, si el gobierno controla el Ejecutivo y las dos cámaras del Congreso, van a poder dar más estímulo fiscal que si el gobierno está dividido. Y si tenés estímulo fiscal, eso puede limitar la capacidad de la Reserva Federal de cortar tasas el año que viene. Entonces, eso es muy importante para nosotros. El segundo elemento muy importante... ¿Cómo nos afecta positiva? ¿Qué sería qué dato sería positivo para la Argentina? Yo creo que el mejor escenario para nosotros es un gobierno dividido. O sea, es un gobierno en el que el Ejecutivo quede en manos de un partido y el Congreso muy probablemente dividido, con una Cámara controlada por los demócratas y una Cámara controlada por los republicanos. ¿Pero por qué? ¿Por el tema de la tasa de interés? ¿Cuál es la variable que impacta directamente en la política argentina? En la política económica argentina? Porque si el presidente no controla el Congreso, no va a poder estimular la política fiscal o la va a poder estimular menos, y con menor estímulo fiscal le va a poner menos presión a la Reserva Federal, y la Reserva Federal va a poder seguir bajando tasas, que es positivo para la Argentina. Si tenés mucho estímulo fiscal y la economía se acelera y tenés presiones inflacionarias, eso le va a poner límites a la Reserva Federal a la baja de tasas, y eso es malo para nosotros. Nosotros queremos que las tasas bajen. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es el clima, que siempre es, bueno, no lo podemos controlar. Si tenemos una mala cosecha el año que viene, eso puede ser un problema para la balanza de pagos, sobre todo con un tipo de cambio que viene apreciándose. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Alberto Ades, realmente por este panorama global y local al mismo tiempo, con una mirada de un argentino que está en los dos mundos. Así que muy, muy valorado. Gracias, Alberto. Por favor, Luciana, un placer, como siempre. Gracias a vos. Gracias. Esto fue todo en La Repregunta. Gracias a todos.